Hola, buen día queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con una clase más de geografía. El tema de hoy es hidrosfera. Recordemos que cuando hablamos de la hidrosfera vamos a hablar principalmente de lo que es el agua, sus características, las masas oceánicas que encontramos en nuestra superficie terrestre, la distribución de las aguas en la superficie de la Tierra. Como podemos observar aquí, hidrosfera habla acerca de los agua de los océanos, propiedades de las aguas, el ciclo del agua, agua de los continentes, depuración del agua y el uso y calidad de agua. Hidrosfera. Al hablar de esta ciencia, estudia principalmente todo lo que es la parte líquida, agua, que se encuentra en los continentes, circulando constantemente y en los océanos depositadas en las depresiones. La hidrosfera es la capa de agua que rodea a toda la Tierra. El agua circula continuamente de unos lugares a otros, cambiando su estado físico, en una sucesión cíclica de procesos que constituyen el denominado ciclo hidrológico, en la cual es la causa fundamental de la constante transformación en la superficie terrestre. Cuando hablamos de este elemento líquido del agua, nosotros encontramos una distribución en nuestra superficie terrestre. Encontramos que se dividen en lo que es aguas lóticas, aguas lénticas, aguas freáticas, aguas criogénicas y aguas atmosféricas. Cuando hablamos de unas aguas lóticas, principalmente son aquellas aguas que se encuentran en permanente desplazamiento sobre la superficie terrestre. Podemos decir que son aquellas masas de agua que se mueven siempre en una misma dirección. Encontramos algunos ejemplos. Hablamos de ríos, manantiales, riachuelos, arroyos, que forman parte de estas aguas lóticas. Aguas lénticas. Son aquellas aguas que se encuentran ubicadas en las depresiones del planeta con algunos ligeros movimientos. Podemos decir que también son llamadas aguas exteriores, que pueden estar de manera intacta o estancadas. Por ejemplo, estamos hablando aquí de lo que es las lagunas, los lagos, los pantanos, las charcas, que forman parte de estas aguas lénticas. Aguas freáticas. Cuando hablamos de estas aguas freáticas, son aquellas que se encuentran ubicadas en la parte subterránea, o también podemos llamar que son aquellas aguas que se encuentran en la napa freática, es decir, bajo el suelo. Es estudiada principalmente por la hidrogeología. Son las capas de agua que se encuentran en el subsuelo. Estas aguas pueden encontrarse en diferentes profundidades, dependiendo de la zona en las que se encuentren. También pueden variar la profundidad de las mismas durante las diferentes estaciones que encontramos en el año. Como puedes observar aquí en la imagen, donde observamos lo que es nivel del agua, subterránea, nivel freático, capa confinante, acuífero cautivo, capa impermeable, capa freática. Aguas criogénicas. Las aguas criogénicas se encuentran en estado sólido y se ubican en los polos y montañas, formando lo que es nevados o glaciares. En estas aguas se concentra la mayor cantidad de agua dulce. Por ejemplo, encontramos aquí lo que es el iceberg, lo que es glaciares. Aguas atmosféricas. Las aguas atmosféricas son aquellas aguas que proporciona la misma atmósfera del planeta, pero que aún no ha tocado la corteza terrestre. ¿Esto qué quiere decir? Que se desplaza por los movimientos de la presencia de vientos, estamos hablando de nieblas, de brumas, de nubes, o que se encuentran en la fase de precipitación. Encontramos aquí algunos procesos. Encontramos lo que es lloviznas, lluvias, nieve, etc. ¿Esto qué quiere decir? Viene a ser el vapor de agua y la nubosidad. Dentro de esta hidrosfera encontramos algunas aguas continentales, algunas masas continentales. Encontramos lo que es los ríos. Al hablar de
ríos principalmente son masas o corrientes de agua que se desplazan desde las zonas más altas hacia las zonas más bajas. ¿Y qué pasa ahí? Y vierten sus aguas en otro río, o también puede ser en un lago o en un océano, es decir, donde va a desembocar. Su estudio corresponde principalmente a una ciencia llamada fluviología o potamología. Origen de las aguas de un río. Podemos decir o podemos citar a los lagos, a las lagunas, a los deshielo, a las precipitaciones, o también podemos decir a las aguas subterráneas, o puede ser otro río. Los orígenes más comunes lo constituyen los lagos, las lagunas y otros ríos. Cuando hablamos de un río encontramos una serie de partes. ¿Qué partes encontramos dentro de estos ríos? Principalmente encontramos lo que es la naciente. Al hablar de naciente, vamos a podernos darnos cuenta que es saber el lugar donde inicia, donde origina o donde empieza lo que es un río. Encontramos lo que es el cauce. El cauce se le conoce como el lecho, es aquella cavidad, aquella área, aquel espacio que se encuentra erosionado por el río y es por donde discurre o por donde el río vierte sus aguas. Encontramos el talwet. ¿Qué es el talwet? Este talwet es aquella línea media que une los puntos extremos del cauce en su parte más profunda. Establece el límite entre los países. El curso es el recorrido del río desde su naciente hasta su desembocadura. Esto quiere decir que es la longitud del río y presenta 3 sectores, donde la acción erosiva de las aguas varía constantemente. Encontramos un caudal. El caudal, denominado débito, se refiere al volumen de agua que lleva este río, a la cantidad de agua que el río tiene. Cuando el volumen aumenta, se conoce como una crecida o avenida, y cuando este volumen disminuye, va bajando, se le conoce como un estiaje o vaciante. Régimen. Es la variación periódica del volumen de agua que transporta un río, pudiendo ser por estaciones o anualmente. Encontramos un régimen regular e irregular. Al hablar de un régimen regular es cuando las variaciones no son considerables. Un régimen irregular, las variaciones son muy notorias del agua. Una desembocadura. La desembocadura es el destino final de las aguas de un río, en el cual puede ser en un lago, en un río o en un mar. ¿Dónde va a terminar esta desembocadura? Tenemos aquí una clasificación de desembocaduras. Encontramos lo que es estuario. Se le conoce como un embudo. El río desagua por medio de un solo canal muy amplio. Citamos aquí al Amazonas, a La Plata, etc. Delta. Al delta, el río desagua por medio de varios canales. Citamos aquí a lo corriente. Es el movimiento continuo de las aguas de un río. Puede ser de 2 tipos. Laminar y que consiste en que las aguas se desplazan en forma paralela. Y turbulento. Las aguas se desplazan de manera irregular. Afluente. Cuando un río secundario desagua en otro principal, incrementando así su caudal, también se le denomina tributario. Efluente. Conocido como el emisario, y se da cuando un río se forma de un río principal, el cual hace que el río principal disminuya sus aguas. Confluencia. Es la unión de 2 o más ríos que se unen para... También encontramos lo que es lagos. ¿Qué es un lago? Cuando hablamos de los lagos, son aquellas masas depositadas en las depresiones continentales. Principalmente son estudiadas por la ciencia llamada limnología. Un lago proviene del latín lacus, que es un cuerpo de agua, generalmente dulce, de una extensión considerable, que se encuentra separado del mar. Cuando hablamos de estos lagos, principalmente se forman en las depresiones topográficas, creadas por una variedad de procesos geológicos, como estamos hablando de aquí de unos movimientos tectónicos, movimiento de masas, vulcanismo, formación de barras.
acción de glaciares e incluso impactos de meteoritos. También existen lagos creados artificialmente para la construcción de una. Encontramos una clasificación. Cuando hablamos de los lagos, encontramos su clasificación, tectónicos. Al hablar de estos lagos, según su clasificación tectónicos, son aquellos lagos formados en las depresiones del relieve, que se deben principalmente a los plegamientos y a las fallas. Encontramos que son los más profundos, ejemplo, el lago Titicaca, Maracaibo, Mar Muerto. Glaciares. Hablar de glaciares es aquella erosión de los hielos. Son pequeños y se encuentran en las zonas de alta montaña. Son los más abundantes. Ejemplo, encontramos Laguna de Yanganuco, Conococha, Parón. De barrera. Al hablar de estos lagos, son aquellos formados por el represamiento de un río, debido a un derrumbe, puede ser a un huaico, a un flujo de lava volcánica, y son temporales, y pueden ser muy peligrosos. Encontramos ejemplo Volta en Rusia. Volcánicas. Son formadas por los cráteres de los volcanes apagados. Los más escasos encontramos Lago Cráter, agua en Guatemala. Residuales. Son aquellos restos de los antiguos mares, que fueron los primeros que se formaron. Ejemplo, el mar Caspio, en Irán, Frek, Rusia. Derradura. Se forman en los cauces abandonados de los ríos. Pueden llamarse recodos o meandros. Existen mayormente en la selva peruana. Ejemplo, Yarinacocha, los lagos de la selva peruana, que toman la forma de una herradura o media luna. Artificiales. Son aquellas represas hechas por el hombre, con fines de aprovechamiento. También encontramos dentro de estas aguas lo que es los océanos. Al hablar de estos océanos, son aquellos grandes depósitos, aquellas grandes masas de agua salada, que ocupan toda la superficie de la Tierra, que está cubierta por los continentes. Su estudio corresponde a lo que es la oceanografía. Cuando hablamos de este origen de los océanos, cuando la Tierra estaba formada, la atmósfera retenía grandes cantidades de vapor de agua, junto con otros gases. Al descender la temperatura, el vapor de agua se condensó, y esto va a producir lo que es lluvias por mucho tiempo, depositando lo que es aguas en grandes depresiones de la litosfera, y así se empezaron a formar lo que es los ríos. Nosotros encontramos varios océanos que corresponden a nuestra superficie terrestre. Encontramos lo que es el Océano Pacífico. El Océano Pacífico es el océano que baña las costas occidentales de América y las orientales de Asia y Oceanía. Su nombre se debe a que sus aguas son más tranquilas que las de los otros océanos. Es el océano más voluminoso. Es el océano que tiene un relieve submarino y es muy accidentado. Posee su mayor profundidad, las fosas Las Marianas, que encontramos una profundidad de 11.033 metros de profundidad. Sus aguas albergan el mayor número de islas. Oceanía es el más rico y variado en especies. Su isla más grande es Nueva Guinea, y en sus aguas se producen las olas más grandes. Océano Atlántico. Su nombre está referido a la ciudad de Atlántida, mencionada por Platón, que hasta la actualidad no se tiene ninguna evidencia alguna. Baña las costas orientales de América y occidentales de Europa y África. Es el segundo océano más extenso, encontramos el 23%. Es el mejor estudiado. Su isla más grande es Groenlandia. Resecciona los ríos más caudalosos del mundo, Amazonas y Congo. Es el de mayor profundidad, encontramos ahí a su fosa, Puerto Rico. Las islas más importantes se ubican en las Antillas Mayores y en las Antillas. Océano Índico. Se ubica entre Asia, África y Oceanía. Es el tercer océano más extenso, ocupa el 20%. Es el tercer océano más voluminoso, es el más salado. Su mayor profundidad es la fosa de Java, con 7.450 metros, considerado como el océano más contaminado. Encontramos a la isla más grande, Madagascar. Baña las costas occidentales de Oceanía y las orientales de África y Océano Ártico. Su superficie equivale al 9%. Está cubierto casi permanente por capas de hielo
conocido también como banquises. Se ubica en las depresiones del Polo Norte. Es considerado como un mar Mediterráneo mundial. Se comunica con el Pacífico a través del estrecho de Bering. Baña las costas del norte de América, Europa y Asia. Tiene la mayor cantidad de iceberg. Su mayor profundidad es Eurasia. Océano Antártido. Baña las costas de la Antártida. Su mayor profundidad es Sandwich del Sur, 4.246 metros. Mayormente está cubierto por hielo y agua restante un 5%. Algunos no lo consideran propiamente océano. Presenta las grandes cantidades de iceberg. Es el menos contaminado. Mares. Los mares también forman parte de estas aguas continentales, que son aquellas aguas saladas que forman parte de los océanos y generalmente próximas a los continentes. Pueden ser mediterráneos, epicontinentales e insulares. Cuando hablamos de los mares mediterráneos, ocupan grandes depresiones rodeadas por la tierra, casi totalmente, y solo tienen comunicación a través de los océanos, a través de los estrechos. Por ejemplo, encontramos el mar Mediterráneo. Epicontinentales. Rodean los continentes, son abiertos a los océanos y presentan poca profundidad. Ejemplo, mar peruano o mar de Grau, mar Báltico. E insulares, bañan las costas de las islas y abundan. Encontramos una serie de características de estos mares. Posee composición, salinidad, densidad, temperatura, color, luz, presión y nutrientes. Composición. Entre sus elementos sólidos predomina principalmente lo que es el cloro, el sodio, el magnesio y el potasio. Entre los gaseosos encontramos nitrógeno, oxígeno y gas carbónico. Salinidad, por la presencia de lo que es el cloruro de sodio. Estamos hablando de la sal común que le da el típico sabor salado. Varía con la temperatura, con la latitud, con la profundidad. Densidad. Las aguas oceánicas son más densas o pesadas que las aguas continentales, llamadas aguas dulces, debido a las sales que se encuentran disueltas o a las sales que contienen. Temperatura. Depende de la radiación solar. Esto varía con la altitud, con la profundidad y con las estaciones. Color. Es azul debido a las aguas oceánicas que reflejan los rayos azules de la luz solar, que varía con la cercanía de las costas, de las características del fondo, de la presencia de algas, del fitoplancton. Luz y transparencia. La zona fótica, hasta los 200 metros de profundidad. Encontramos aquí la zona fótica, afótica. Presión. La presión del agua aumenta conforme se va descendiendo y esta se va relacionando con la salinidad y la temperatura. Y encontramos nutrientes, que son todos los elementos nutritivos que contienen las aguas oceánicas y contienen la base marina. Se presenta como los fosfatos y nitratos, los cuales son alimentos del fitoplancton, primer eslabón de la cadena alimenticia. Dentro de estos mares también encontramos un color. Estamos hablando mar negro, rojo, azul, amarillo y verde. Cuando hablamos del mar negro se debe al poco movimiento de sus aguas, que éstas se van oxigenando y hacen que los organismos se descompongan, observándoles un color oscuro. Mar rojo. Se debe a la presencia de una alga de color rojo. En sus aguas no desembocan ríos. Azul. Se debe a la dispersión de los rayos solares sobre las moléculas y a los demás organismos. Mar amarillo. Se debe a que en el fondo de sus aguas hay una gran cantidad de limo. Y verde es propio de las aguas frías, debido a la presencia del fito. Muy bien, esto es lo que nosotros hemos avanzado esta semana y a través de su plataforma Idukai se está enviando lo que es las actividades. Muy bien, me despido, que tengan buen día, gracias por su atención. Hasta luego.